cantos. Imagínense si nosotros nos gozamos con Gloria a Dios. nuestro Padre Celestial, Sí, nos amén, escuchar aleluya. a su iglesia. Y me da gozo, hermanos, y para mí un privilegio. Le doy gracias al Señor y a nuestro hermano Guadalupe por cederme el espacio Gloria a para Dios. poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y no lo hago, hermanos, como una persona que conoce grandemente la Escritura. Lo poco que el Señor nos ha dado, quiero compartirlo con ustedes y que podamos crecer juntos en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Así que, hermanos, vamos a ir a la Biblia y buscamos en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Y el tema de esta noche es alentados o anímense. Animémonos. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Amén. Mientras lo buscan, algunos datos, hermanos, en estos días, más de 20,000 personas han muerto en el estado de Texas por COVID, un cuarto de millón en todo el país. En nuestra iglesia, uno de nuestros hermanos servidores perdió 3 familiares y las cosas no van a mejorar, las cosas se están poniendo difíciles. Si en estos días que vienen usted ve acuerdos que van en contra de los principios de la iglesia, en contra de la iglesia, en contra de la Biblia, no se sorprenda, esas cosas van a pasar. Pero ahora es el tiempo donde la iglesia tiene que equiparse, armarse, tiene que estar sólida en lo que cree, porque debemos presentar defensa con la palabra del Señor ante las diferentes situaciones que van a venir en este tiempo. Entonces, es necesario que diligentemente nos dediquemos al estudio de la palabra del Señor y que podamos afirmarnos en el Señor cada día. Así es que la iglesia, las cosas que vienen con la iglesia no son fáciles, pero confiamos en el Señor, que el Señor está con nosotros. Así es que vamos a abrir, hermanos, y ya lo tenemos todos y leemos la palabra del Señor y dice, como está escrito: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no nos entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Repetimos el último versículo 18 fuerte todos. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vamos a orar. Señor, gracias porque podemos disfrutar, Señor, de tu palabra en esta noche. Señor, queremos ser edificados con ella. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, porque cada día nos estás entrenando. Estamos aprendiendo, Señor, para poder alcanzar madurez, Señor, en tu palabra. Queremos ser gratos delante de tu presencia. Queremos conocerte más, Señor. Enséñanos en esta noche. Ayúdanos, Padre, para poder tener una mente receptible, Señor, un corazón dispuesto a obedecer tu palabra y ser guiados por tu presencia, Señor, en el viaje que vamos a tomar hoy, el estudio de tu palabra. Señor, en tus manos ponemos este tiempo y que seas tú enseñándonos, Padre, usándonos para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús oramos y pedimos estas cosas. Amén. Pueden sentarse, hermano, gracias. Tomando este versículo 18 y estudiando la palabra del Señor, creo que en este momento, en este tiempo, la iglesia necesita alentarse o animarse. Porque muchos hermanos hemos sido golpeados por esta situación que nadie le esperaba en este año 2020.
Y es necesario, el enemigo ha usado este tiempo para desanimar la iglesia y para que muchas personas mueran sin creer en Cristo. Es decir, que la iglesia se estanque, que ya no predique el evangelio, o que ya no crezcan los creyentes, o que conozcamos más al Señor. Pero pensando en esto y estudiando este pasaje, y ahora quiero, hermanos, que podamos reflexionar en la Escritura. Este pasaje es un pasaje muy conocido, quizás muchos sermones usted ha escuchado de esto, pero el Señor va a enseñarnos algo en esta noche a nosotros. Entonces quiero iniciar diciendo, hermano, que este pasaje que hemos leído es uno de los más importantes pasajes proféticos de las Escrituras que nos enseñan acerca de la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Tesalonicenses 4:13 debe de estar siempre en nuestra mente. Ahora lo cantaron nuestros hermanos aquí. Amén. Entonces, quisiera que lo pongamos un poco de contexto porque vamos a hablar de este pasaje específicamente y quisiera iniciar mencionando acerca de qué pasó acá, el contexto de esta carta o de este pasaje. Vemos que Pablo fue a Tesalónica al inicio de su primer viaje misionero. Esto lo enseña Hechos capítulo 17. También estuvo ahí por 3 días de reposo, dice el capítulo 17 de Hechos, es decir, tuvo entre 3 semanas y 4 semanas y pudo hacer esa labor. ¿Y qué estuvo haciendo ahí? Estuvo enseñando, estuvo declarando y exponiendo las sagradas escrituras en Tesalónica. Pero hubo una persecución ahí y él fue sacado de la ciudad. Entonces, pero Pablo cuando fue a Tesalónica hizo varias cosas, hizo un trabajo muy excelente en Tesalónica y primeramente él hizo la obra misionera. En segundo, predicó el evangelio, muchos creyeron ahí, estableció una iglesia y enseñó las escrituras a los nuevos creyentes de Tesalónica, porque en Tesalónica no había iglesia. Entonces, con este viaje misionero, Pablo establece una iglesia en Tesalónica y vean, en 3 semanas él logra todas estas cosas guiado por el Señor. Entonces, pero ¿de qué enseñó Pablo cuando fue a Tesalónica? Vemos que él enseña aquí en las cartas, pero antes él ha enseñado a los creyentes de Tesalónica acerca del regreso de Cristo, del día del Señor, del anticristo y de la tribulación. Y de todos estos temas, más tarde, meses más tarde, después de haber salido de Tesalónica y haber establecido la iglesia, él escribe esta carta a los hermanos para aclarar la duda de lo que ellos tenían acerca de los temas que pudo enseñar o las cosas que enseñó cuando él estuvo ahí con ellos. Entonces la iglesia de Tesalónica, hermanos, era una iglesia joven. Es decir, no había un liderazgo definido, tenía muchas dudas acerca de la venida de Cristo o acerca de temas doctrinales y proféticos. Y estas dudas eran usadas por los judíos religiosos de Tesalónica para confundir a los nuevos creyentes. Algunos escritores dicen que los judíos hasta se burlaban de ellos porque los mofaban, decían, mira, ¿dónde está tu líder? Solo vino, les predicó y se fue. Ellos lo expulsaron. Entonces, algunos creyentes estaban siendo desanimados, eran nuevos creyentes. Pero vemos lo que el Señor hace a través de la vida de Pablo. Y quiero que vaya conmigo al capítulo 2, versículo 17. Pablo quiso estar con ellos nuevamente después que fue expulsado. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17. Dice la palabra del Señor, hermanos. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestros rostros, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez. ¿Pero qué dice? Pero Satanás me estorbó. Entonces Pablo quería estar con ellos, pero como él no pudo ir, ¿por qué no podía llegar a Tesalónica? Porque iba a ser apresado por los judíos de Tesalónica, lo estaban esperando. Entonces él mandó a alguien más. Y vea lo que está enseñando el versículo 2 del capítulo 3. Capítulo 3, versículo 2. Dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador
nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarnos y exhortarlo respecto a vuestra fe. Vaya conmigo al versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió a vosotros, de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Entonces Pablo no podía ir a Tesalónica, pero él informa acerca de las dudas. Timoteo le informa de las dudas que había acerca de estos temas, acerca de las cosas venideras. Y una de las preguntas que ellos tenían, o una de las dudas que ellos tenían, se las aclara aquí en el versículo 13. Y ahora vamos al versículo 13. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Amén. Una de las preguntas o de las dudas que ellos tenían, hermano, ¿qué pasará con los creyentes que han muerto antes del arrebatamiento de la iglesia? Vemos este pasaje, siempre nos ha hablado acerca del arrebatamiento, pero ahora Pablo empieza aquí hablándonos acerca qué pasará con los creyentes que mueren antes del arrebatamiento de la iglesia. Porque era una duda que tenían los hermanos de Tesalónica, y cuando va Timoteo expresa todas estas dudas y él le trae esta información a Pablo. Entonces en este versículo Pablo describió esta sección de la epístola para aliviar la pena y la confusión de los hermanos de Tesalónica. Es decir, ¿qué va a pasar con las personas, con nuestros hermanos que han muerto antes que venga el arrebatamiento? Porque ellos creían que el arrebatamiento iba a ser inminente, iba a ser muy pronto. Ahí más tarde vemos que ellos empiezan a vender sus cosas, y más tarde en la segunda carta Pablo les dice: mire, el que no trabaje, pues que no coma, porque ellos literalmente. Entonces, y luego Pablo aclara esas confusiones. Entonces el versículo dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Esta palabra acerca de los que duermen. Ve, hermanos, la manera se dirige Pablo a los hermanos de Tesalónica de una manera educada, respetuosa, cariñosa y de una manera cristiana. Es decir, cuando él les dice: hermanos, tampoco queremos que ignoréis acerca de estas cosas. Es decir, Pablo sabía que ellos tenían problemas o dudas, pero la manera como se dirige a ellos, se dirige de una manera cariñosa, de una manera respetuosa, como todo líder debe dirigirse a los hermanos que están a su cuidado. Entonces, su preocupación por quienes habían muerto muestra lo que los hermanos de Tesalónica creían acerca del regreso de Cristo, que era inminente. Pero vamos a detenernos un poco acá en el versículo. Dice acerca de los que duermen, y aquí nos vamos a detener un poco. Hermanos, los que duermen en este pasaje, Pablo es muy específico, y si bien el término dormir se usa para un dormir normal, pero aquí se refiere más a menudo, o más en la Biblia se refiere a menudo a los hermanos que duermen. Y aquí el pasaje nos está enseñando acerca de se está refiriendo el término a los creyentes que duermen. Y quiero que vaya conmigo a la Biblia, Mateo capítulo 27, versículo 52. Y estamos introduciendo a los hermanos en esto. Amén. Mateo capítulo 27, 52. Amén. Vamos a leer rápidamente unos versículos. Amén. Dice la palabra del Señor aquí en Mateo 27. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la Escritura: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían, que dice, dormidos, se levantaron. Entonces, y hay otro pasaje más, ve el versículo 28 de Mateo, 28:13, dice la palabra del Señor, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Entonces el término aquí se está refiriendo, vea cómo se usa, pero aquí en Tesalonicenses se está refiriendo, hermanos, a los creyentes que han muerto.
¿Y por qué se habla de dormir? Bueno, y quiero hacer una aclaración aquí muy importante, hermanos, que recordemos que en el Nuevo Testamento el término dormir se aplica solamente al cuerpo y nunca al alma. ¿Por qué voy a dar una aclaración? Porque hay, hermanos, doctrinas que están enseñando en nuestros alrededores acerca del sueño de las almas, que es una enseñanza no bíblica, que no tiene aprobación bíblica ni por Dios. Dice, este es el sueño del alma. Dice que la enseñanza falsa de las almas de los muertos están en un estado de existencia inconsciente en la otra vida, lo cual es ajeno a las escrituras. Entonces, los que predican o los que enseñan acerca de que la persona cuando muere queda en un estado inconsciente, es decir, que no hay vida detrás después de la muerte. Pero la Biblia nos está enseñando claramente lo contrario. Los que enseñan esta doctrina son los testigos de Jehová, los adventistas, todos ellos. Pero quiero que leamos unos pasajes de la Escritura para que podamos aclarar esto, y lo encontramos en 2 de Corintios 5, 8 al 9. Si gusta, vaya conmigo. Entonces el término dormir en la Escritura acá se está refiriendo a los creyentes, específicamente a los creyentes que han muerto. Amén. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5, 8 y 9. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por lo tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradable. Pablo está diciendo, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes al cuerpo y presentes al Señor, refiriéndose a algo inmediatamente después de la muerte. Filipenses 1:23, esto si gusta se lo leo, dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, refiriéndose que después, inmediatamente después de que la persona muere, va a estar en la presencia del Señor. Entonces dice la Escritura también en Lucas capítulo 23 versículos 42 y 43, y Jesús y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El ladrón que estaba a un lado. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Inmediatamente la persona muere, el creyente muere, los creyentes cuando mueren, inmediatamente van a la presencia del Señor. Y las personas que mueren sin Cristo, inmediatamente van al lugar de tormento. Y la Biblia es clara, es específica con relación a los que duermen. Los creyentes van directamente a la presencia del Señor y los inconversos van directamente al lugar de tormento. Entonces, estas cosas las conocemos, pero Pablo las está tocando acá para poder animar a los hermanos en este tiempo difícil y aclarando estas dudas. Vaya conmigo y regresamos ahí a 1 Tesalonicenses. Capítulo 4, versículo 13. 1 Tesalonicenses 4, 13. Y continúa diciendo, para que no nos entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Vean que aquí está usando dos grupos Pablo. Está hablando de los creyentes que duermen, que tienen esperanza, y los otros que no tienen esperanza. Y esto ya lo conocemos. Pablo describió a los incrédulos como los que no tienen esperanza. Es decir, está refiriendo que nosotros tenemos esperanza. Pero, ¿qué nos está enseñando Efesios capítulo 2, versículo 12? Si gusta, léalo conmigo. Efesios capítulo 2, versículo 12. Dice, como los otros que no tienen esperanza. Bíblicamente se está refiriendo aquí a los inconversos. Y dice la palabra del Señor, Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, se está refiriendo específicamente a los inconversos o a los incrédulos que no tienen esperanza. Nosotros tenemos la esperanza, hermano, viva, de que Cristo va a levantar a los hermanos que han muerto, y si nosotros estamos vivos, también vamos a irnos con el Señor, lo vamos a ver más tarde.
Entonces, hermano, para los inconversos hay un final horrible, aterrador, desesperanzador, es decir, para ellos. En otras palabras, hermanos, nosotros tenemos la esperanza de ver a nuestros hermanos que han muerto en Cristo, a nuestros familiares, pero los inconversos no tienen esperanza alguna de ver a sus familiares en la gloria, es decir, con Cristo. Entonces nosotros tenemos esa esperanza y Pablo a Tito le dice que es una esperanza bendita de ver un día a nuestros hermanos, a nuestros familiares que ya partieron a estar en la presencia del Señor. Entonces la Biblia es bien clara con estas cosas porque quiere el Señor transmitirnos y de estar seguros de lo que nosotros creemos y en qué confiamos y en quién estamos esperando. Es fiel que Él hará todas estas cosas. Entonces, hermanos, los inconversos no tienen esperanza alguna de salvación. Aunque la religión diga lo contrario, la religión da esperanza falsa, pero la Biblia puede comprobar que estas cosas son verdad. Amén. Y no simplemente porque un pastor o porque cierta congregación lo dice, la Biblia lo compara y que son cosas proféticas y que se van a cumplir y se están cumpliendo ya. Entonces, a diferencia de los incrédulos, los cristianos nunca tienen una despedida final, sino únicamente una separación temporal. Amén. Los inconversos tienen una despedida final, pero los creyentes, a diferencia de los inconversos, nosotros nuestra despedida con nuestros hermanos es temporal. Amén. Es temporal. Porque pronto nos veremos. En estos días hemos estado rodeados de personas que han fallecido. Amén, quizás en su hogar o en su familia, o quizás conocidos. Por ejemplo, no quiero cambiar el panorama del mensaje, pero en esta semana yo recibí una noticia de El Salvador que mi papá había muerto. Yo no me quedé con él, pero sí reconocía que era mi papá. Entonces, esas cosas, hermano, estamos en algún momento experimentando. Pero nosotros tenemos la seguridad y la certeza de que el Señor nos fortalece y Él está con nosotros. Y si la persona que muere, nuestro hermano, familiar o nuestro amigo, si conoció a Cristo, sabemos que lo vamos a ver. Amén. Y no porque alguien lo dice, sino porque el Señor mismo lo dice y lo aclara aquí en este pasaje. Entonces los hermanos de Tesalónica estaban preocupados porque qué iba a pasar con los hermanos que habían muerto. Y Pablo, usado por el Señor, les aclara con lujo de detalle todo lo que iba a pasar aquí. Entonces la Biblia es clara. Entonces cuando los creyentes, y aclaro algo más, cuando los creyentes mueren, su espíritu y su alma inmediatamente, es decir, va inmediatamente a la comunión consciente con el Señor, mientras los cuerpos duermen temporalmente en la tumba a la espera del arrebatamiento. Claramente la Biblia nos enseña estas cosas. Si una persona, si un creyente muere, la Biblia enseña, estoy hablando de creyentes que han creído verdaderamente en Cristo, personas que han confiado que Jesucristo es su Salvador. No estoy hablando de personas que pretenden ser creyentes o porque tienen una fe intelectual o religiosa. Estoy hablando de personas que están convencidos de que Cristo murió por ellos en la cruz del Calvario y que han sido salvos. Amén. Entonces, de esta manera, es muy claro, hermano, que la persona inmediatamente no hay espacio en la Biblia, no hay, como decimos en El Salvador, tales de que las almas van a andar por ahí mendigando. No, la Biblia es clara. Si moriste con Cristo, baja la presencia del Señor. Como el Señor le dijo al hombre que estaba a la par, le dice, ahora, hoy estarás conmigo en el paraíso en este momento. Amén. No hay posibilidad que si fue posible, que tal vez que podría ser. No, ahora. Amén. Entonces el Señor es claro cuando Él habla acerca de estas cosas. Entonces nosotros tenemos que tener muy claras estas cosas. Entonces aquí lo que Pablo está haciendo, está aclarando qué va a pasar con los creyentes que mueren antes del arrebatamiento de la iglesia y con los inconversos que mueren.
¿qué va a pasar con ellos? No tienen esperanza, dice la Escritura, de resucitar para estar con gloria con el Señor. Están en un lugar de tormento y la Biblia es muy clara de eso. Pero, ¿cómo comprobamos esto? El pasaje aquí, y quiero hablar acerca de las 3 columnas que sostienen la enseñanza del arrebatamiento en estos versículos. Primero hemos contestado la pregunta, ¿qué va a pasar con los creyentes que mueren antes del arrebatamiento? Ahora vamos a ver lo que sostiene al arrebatamiento, la base por qué creemos que va a suceder un arrebatamiento. Muchas religiones niegan que no hay arrebatamiento, pero la Biblia lo confirma y nuestro Señor Jesucristo nos ha dado ejemplo de que el arrebatamiento es una verdad y que va a suceder. Y quiero aclarar algo acerca del arrebatamiento. A la iglesia el arrebatamiento no la va a tomar por sorpresa, porque nosotros estamos esperando que venga. Nosotros estamos esperando que venga. Amén. No nos va a tomar de sorpresa. Amén. ¿Por qué aclaro esto? Porque muchos confunden el arrebatamiento con el día del Señor. El día del Señor son los juicios de Dios durante la tribulación para los inconversos, y a ellos sí los va a sorprender como ladrón en la noche, pero a nosotros no, porque nosotros le estamos esperando. Amén. ¿Y si le estamos esperando, nos va a sorprender? No, nosotros estamos esperándolo a Él. Anhelamos que Él venga. Amén. Entonces, pero habla la Escritura más tarde acerca del día del Señor, que eso es otro tema. Entonces, pero nomás quería hacer la aclaración. Entonces, el arrebatamiento tiene, aquí en este pasaje, tiene 3 bases fundamentales que quiero que toquemos. Que vean el versículo 14 y 15. Amén. El versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. El versículo 15 dice, por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Amén. Primeramente, hermanos, aquí en este pasaje nos da 3 razones, o 3 columnas, o 3 bases, como lo quiera nombrar usted, acerca que sostiene que el arrebatamiento es una realidad y es una verdad. Amén. Primeramente, la esperanza bendita del arrebatamiento no tiene, hermanos, su base en las arenas movedizas, si podría decirlo así, de la especulación o la filosofía. El arrebatamiento no es un invento de la iglesia. Es decir, no es una mitología religiosa o una fábula inventada para consolar a cierto grupo de creyentes, o Pablo la usó acá. No, en ningún momento. Es decir, el arrebatamiento tiene su base bíblica y es algo fundamental. La maravillosa verdad del arrebatamiento, o el cual el Señor Jesucristo, del regreso de nuestro Señor Jesucristo, tiene por lo menos, bueno, aquí vamos a tomar 3, se basa en 3 columnas inamovibles, es decir, que no se pueden mover. Primero, dice el versículo acá, si creemos que Jesús murió, número 1, y número 2, que resucitó. Y el versículo 15 dice, por lo cual decimos esto en palabras, que nosotros los que vivimos, que hemos quedado, seremos, el versículo 15, por lo cual decimos esto en palabra del Señor. Y número 3, en la revelación de Cristo. 3 bases fundamentales en cuanto al arrebatamiento de la iglesia. Entonces, el pasaje dice, porque si creemos que Jesús murió, amén, y aquí hace una afirmación. La palabra sí es una afirmación en el griego, es una afirmación que no sugiere duda ni incertidumbre. La muerte de Cristo, hermano, satisfizo los estándares o lo que Dios estaba demandando, o las exigencias de la justicia de Dios y la santidad de Dios, en cuanto Él pagó por completo por los pecados de la humanidad. Entonces, también Jesús experimentó, según la carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, experimentó la muerte con toda su furia. Es decir, los hombres no hemos experimentado la totalidad de la muerte, así como Cristo lo experimentó. Pero la Biblia nos enseña, y quiero que vaya conmigo a 1 de Pedro 2, 24.
para que podamos comprobar esa cita. Entonces, si creemos que Jesús murió, amén. En otras palabras, esto es el Evangelio. Los elementos del Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice la carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hablando de que si creemos que Jesucristo murió, y repito lo que anteriormente dije, está hablando de una fe verdadera, está hablando de una fe firme en lo que creemos y en la persona de Cristo. Entonces la obra expiatoria de Cristo provee el fundamento necesario para la reunión de la iglesia con Cristo. ¿Por qué razón? Porque la muerte de Cristo cumplió con la exigencia de la justicia y la santidad de Dios por los pecados de la humanidad. Por lo tanto, Jesucristo vino a ser nuestro Redentor, vino a ser nuestro Salvador. Entonces, el pasaje nos está enseñando que si Jesucristo murió, pero hay otro elemento más ahí en el versículo, dice que David y resucitó. Amén. La resurrección de Cristo, hermano, nos indica que el Padre aceptó el sacrificio de Jesucristo y a Él le permitió ser el justo y el que justifica por la fe en Jesús. Entonces el pasaje nos está enseñando acerca también de la resurrección. La resurrección de Cristo nos prueba, hermano, que venció el pecado y la muerte en la cruz para darnos a nosotros vida eterna. Entonces, así todo esto lo ganó el Señor con su muerte y su resurrección. El sacrificio de Cristo es, hermanos, el máximo sacrificio que se ha hecho por la humanidad. Sacrificó todo para darnos a nosotros salvación, para que no experimentáramos el dolor completo o la totalidad o la furia de la muerte en nuestro cuerpo, sino que Él pagó por nuestros pecados y ahora los creyentes, cuando morimos, descansamos, vamos y dormimos esperando al regreso de Él. Entonces, hermano, también la Escritura nos está enseñando acerca de todas estas cosas, y en Hechos capítulo 1 versículos 6 al 7 nos está enseñando acerca cuando Él asciende al cielo, y hay unos principios ahí que nos está enseñando, y nomás leo el pasaje y dice: entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor les dijo: no os toca a vosotros ver los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esto es antes de ascender al cielo, después de haber resucitado. Entonces, hay algo muy maravilloso aquí, hermano. Y vaya conmigo a 1 Tesalonicenses, en la parte final del versículo. Amén. Aleluya. Amén. Dice el versículo 15, hermano. Amén. El versículo 15 dice: por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces el pasaje acá nos está hablando también acerca de la profecía o de la revelación de Cristo. Amén. Pero antes, hermano, quisiera terminar con el versículo cuando habla: traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, en el versículo anterior. Dice: traerán con Jesús a los que durmieron en Él. Y esto aquí Pablo está tratando de aliviar aún más los temores que los hermanos de Tesalónica tenían acerca del regreso o de los que habían muerto, qué iba a pasar con ellos. Pero aquí en el versículo 15 dice: por lo cual decimos esto en palabra del Señor. Vea que Pablo enseña acerca del arrebatamiento y no es su propia especulación, sino él dice que lo ha recibido del Señor, por lo cual decimos esto en palabra del Señor. Y lo que Pablo nos está enseñando aquí es que este tono de autoridad, cuando él
dice, decimos esto en palabra del Señor, está refiriéndose que él había recibido la revelación directamente, que Dios le había mostrado lo que iba a suceder en el tiempo futuro, y está consolando a los hermanos de Tesalónica. El arrebatamiento se apoya en el fundamento, es decir, no se apoya en el fundamento de la especulación religiosa o caprichosa, únicamente, hermanos, se apoya en la muerte, la resurrección y en la revelación de nuestro Señor Jesucristo, que ha revelado este principio o este evento que va a suceder muy pronto con la iglesia. Pero vamos a detenernos un poquito más en el versículo, hermano, 17 acá en 1 Tesalonicenses. Amén. Hay una pregunta que quisiera hacer, 16, ¿qué quisiera hacer? Es decir, ¿quiénes participarán en el arrebatamiento de la iglesia? Esto lo sabemos, pero quisiera que lo tocáramos con relación que nos está enseñando la Escritura. Amén. Nos vamos a detener en el versículo 16, pero antes terminamos el versículo 15. Dice el versículo 15, pero nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Amén. Aquí nos habla acerca de los dos grupos de personas que van a ser parte del arrebatamiento de la iglesia. Es decir, primero hemos visto, y repito, qué pasará con los creyentes que mueren antes del arrebatamiento. Segundo, la columna acerca del arrebatamiento. Y ahora veremos quiénes son los participantes del arrebatamiento o quiénes van a participar en el arrebatamiento. Según el versículo 15 está diciendo que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces está hablando acerca de que los que vivan aún cuando, aún cuando Cristo venga, y los que durmieron, los dos grupos. Pero vea, hermanos, que aquí no hay importancia en quién es más importante, si los hermanos que están vivos cuando Cristo venga o los hermanos que mueren, que han muerto y resuciten. Es decir, cuando el Señor nos toma iguales y no hay un grupo superior aquí, sino que los hermanos que resuciten, igualmente como los creyentes, si estamos vivos, somos iguales, todo el grupo es igual. Es decir, no hay problema de inferioridad acá. Y quiero, hermanos, que vaya conmigo a 1 Tesalonicenses 5:23. Ahí adelante donde estamos. 1 Tesalonicenses 5:23. ¿Quiénes participarán en el arrebatamiento de la iglesia? Amén. 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dice, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros, mientras el Señor viene, estas cosas debemos de santificarnos y debemos de estar esperando al Señor. Pero vaya conmigo a Tito 2:13, rápidamente ahí, Tito 2:13. Amén, dice la Escritura en Tito capítulo 2 versículo 13, hablándonos acerca de los participantes. Dice la Escritura: guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Pero en el versículo 12 nos enseña el principio y dice: enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hay muchos pasajes más que nos enseñan acerca de esto. Entonces dice el versículo acá en 1 Tesalonicenses que no precederemos a los que durmieron. Es decir, no nos adelantaremos a ellos, sino que ellos van a resucitar y reciben su cuerpo glorificado, y igualmente nosotros somos transformados, recibimos también nuestro cuerpo para estar en la presencia del Señor. Amén. Y hermano, quiero terminar hablando del versículo 16 y 17. ¿Cuál va a ser el plan de Dios para el día del arrebatamiento? ¿Cómo se va a desarrollar esto? Vea el versículo 16
16 y 17. A ver, perdón si voy muy rápido, hermanos, nomás quiero dejar todo. Algunos pasajes puede estudiarlos en su casa. Dice la escritura acá en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. ¿Cuál es el plan? ¿Cómo se va a desarrollar el arrebatamiento? A ver, dice la escritura acá, el versículo 16, porque el Señor mismo, es decir, no va a mandar a los ángeles, Él personalmente va a venir. Entonces, ¿cómo se va a desarrollar el plan del arrebatamiento de la iglesia? Dice el Señor mismo, Él regresará por su iglesia. Esto es en contraste, hermanos, cuando la segunda venida, cuando Él reúne a los elegidos en su segunda venida, después del arrebatamiento de la iglesia, después de la tribulación, está en contraste porque ahí lo hacen los ángeles. Pero aquí en este caso lo va a hacer, dice que Él mismo va a venir. Es decir, el Señor mismo. Y continúa diciendo el versículo, pero vamos a ir más adelante hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo, el Señor mismo, pero hay una parte más adelante, descenderá del cielo. Luego volvemos a lo demás. Entonces, Jesús descenderá del cielo. Bueno, hermanos, ¿por qué descenderá del cielo? Sabemos que en el capítulo 1 de Hechos nos enseña que Él ascendió al cielo. Es decir, Él va a venir personalmente y va a descender del cielo. Entonces, y Pablo elogia a los tesalonicenses porque estaban esperando de los cielos a Jesús, al cual el Padre había resucitado. Y ellos estaban muy conscientes que esto iba a pasar, pero tenían dudas y necesitaban aclarar algunas cosas o los detalles, cómo es que iba a suceder. Entonces Pablo aquí les detalla cómo es que iba a pasar, cómo iba a suceder todo esto a los hermanos de Tesalónica. Entonces volvemos al principio del versículo 16, dice el Señor mismo con voz de mando. Amén. Esto es muy importante. Con voz de mando. Cuando Jesús desciende del cielo, lo hará como con voz de mando. Esta palabra, hermano, voz de mando, hay una palabra griega para esto, y en el griego esto tiene un timbre militar, como cuando el comandante llama a las tropas a formar filas, sea para el entrenamiento o sea para ir a la batalla. Entonces, los santos muertos en sus cuerpos resucitados se reunirán con los creyentes arrebatados vivos, es decir, en la fila para estar en la presencia del Señor. Entonces, esa voz de mando del Señor será semejante a la voz de mando que se escuchó el día que resucitó a Lázaro. Vaya conmigo a la escritura, Juan capítulo 11, versículo 43. El Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 43 al 44. Dice la palabra del Señor, hermanos. Y vea que el escritor exagera un poco, porque no dice una voz, sino que dice a gran voz. El versículo 11, versículo 43 y 44, dice la palabra del Señor. Amén. Amén. Dice la escritura, hermanos, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Y dice el pasaje, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y él que había muerto salió, atadas las manos y los pies con venda y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desátenle y déjenle ir. Entonces, cuando él habla aquí acerca de la gran voz, vemos un ejemplo de resurrección aquí. A los teólogos le llaman vivificación porque Lázaro más tarde volvió a morir. Pero acá el pasaje de lo que está hablando en Tesalónica está hablando de una resurrección que ya no va a haber muerte después. Es decir, es una resurrección para vida eterna de los creyentes que han muerto. Entonces el pasaje, cuando habla acerca de la gran voz aquí, se está refiriendo a eso. También la escritura nos enseña, y lo leo rápido nomás, Juan 5, 28 y 29.
dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vea que aquí habla de dos grupos también, de los buenos y de los malos. No significa que los dos van a resucitar, los dos grupos al mismo tiempo. Hay mucho tiempo de separación aquí, cuando resucitan los creyentes y más tarde los inconversos. Entonces rápidamente, en 1 Tesalonicenses, ahí donde estamos, 4, 16 dice el versículo, con voz de mando y con voz de arcángel. Bueno, hermanos, aquí en esto no hay muchos detalles, nomás el único arcángel que encontramos en Judas 9, que nos habla del arcángel Miguel, pero dice que se oirá la voz del Señor y la voz del arcángel cuando sea el día de la resurrección. Entonces, pero hay algo más aquí, encontramos que dice el versículo, y con trompeta de Dios. La trompeta de Dios va a sonar aquí. Y en el tiempo del pueblo de Israel, la trompeta tenía varios usos. Por ejemplo, se usaba como para reunir al ejército para la guerra, se usaba en ceremonias, en fiestas, las fiestas judías, se usaba en muchas cosas. Entonces se usaba como alarma cuando el enemigo venía a atacar al pueblo. Entonces aquí también la tenemos presente en el arrebatamiento, la trompeta de Dios. Entonces dice que va a ser que el mismo va a venir, que va a ser con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Él va a descender del cielo. Es decir, que va a ser algo eminente, va a ser algo muy grande lo que viene para la iglesia. Otro pasaje más en 1 Corintios 15, 52 dice que en un momento de un abrir y cerrar de ojos, la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces dice que en un abrir y cerrar de ojos, esto nos habla, hermano, acerca de la brevedad o la rapidez con la que van a suceder todas estas cosas, lo que nosotros estamos esperando. Entonces, estos detalles son muy importantes. Y dice el pasaje que terminamos leyendo, dice el versículo 16, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Sus cuerpos glorificados se unirán a su espíritu y para estar en la presencia del Señor. Y esto nos enseña la carta a Romanos capítulo 14 versículo 8. Entonces los creyentes que están vivos, que hayan quedado, serán arrebatados juntamente con los que resuciten para estar en el Señor, en las nubes, para estar con el Señor siempre en el aire. Entonces aquí hay una palabra que se usa, hermanos, para la palabra arrebatamiento, que es una palabra griega que es arpazo, que se refiere a algo que ha sido tomado violentamente, algo irresistible, algo fuerte. Entonces, hablando acerca que seremos arrebatados y estaremos siempre con el Señor en las nubes. Entonces, pero hay algo muy importante, una pregunta, y con eso voy a finalizar en esta hora. Quizás habría una pregunta, pero si nosotros decimos que vamos para el cielo, que Cristo viene del cielo, alguien preguntará, ¿pero quién ha ido al cielo? Esa es una pregunta que nos harían quizás cuando nosotros compartamos, pero nosotros tenemos una infinidad de pruebas que nos enseñan. Primeramente, el que vino del cielo es nuestro Señor. Segundo, hay muchos ejemplos de creyentes que en el pasado fueron arrebatados para estar en el cielo. Solo para mencionar a Enoch, que fue arrebatado, fue trasladado de la tierra al cielo, dice la Escritura. También tenemos a Elías. En el Nuevo Testamento tenemos a Pablo, que dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 12, versículo del 1 al 14, que él conoce a un hombre hablando de sí mismo y no presume, sino que usa ese término, que fue al cielo, fue llevado al tercer cielo hace 14 años. ¿Cuándo se considera que sucedió eso? Él está diciendo hace 14 años atrás. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y encontramos la palabra ahí también, arrebatado, que es la misma que se usa para la iglesia, que seremos arrebatados cuando Cristo venga. Cuando él dice que hace 14 años,
en el capítulo 14 del libro de los Hechos, nos dice que Pablo fue apedreado en Listra y fue sacado fuera de la ciudad como muerto o muerto. Los hombres lo dieron por muerto. Fue sacado fuera de la ciudad y se considera que en ese momento, de él está hablando de ese momento. Entonces, pero dice la Escritura que los discípulos fueron afuera, fue a la ciudad, fuera de la ciudad, y lo rodearon. Y da un poco de risa, ¿va? Porque dice que él se levantó, como quien dice que no ha pasado nada. Si lo habían apedreado, y una persona difícilmente soportaba el ser apedreado y no morir. Se considera, algunos estudiosos consideran que es cuando él está hablando acerca que fue trasladado al tercer cielo y él vio cosas que no son dadas al hombre poder expresar. Entonces, hermano, es una muestra que tenemos. Por ejemplo, otro creyente que fue arrebatado parcialmente, solo fue trasladado ¿recuerdan ustedes a Felipe? En el capítulo 8, versículo 39 al 40, después de bautizar al etíope, dice que el Espíritu lo arrebató y se lo llevó y pareció allá en otra ciudad predicando. Entonces son algunos ejemplos de que el arrebatamiento es una realidad y que ha sucedido en otros creyentes, pero de lo que la Biblia está enseñando aquí en Tesalonicenses es un evento maravilloso, es algo grande, es donde va a estar involucrada toda la iglesia. Entonces, ¿cuál es el propósito de todo esto que hemos visto en esa noche? El propósito está en el versículo 18 y el propósito es alentar a los creyentes, a aquellos que han muerto, sus familiares, tengan la esperanza en Cristo, si murieron en Cristo, que un día les veremos. Pero igualmente confirmar la fe de los creyentes, de lo que estamos creyendo es la palabra del Señor y tiene un fundamento firme y bíblico. Amén. Entonces, hermano, el arrebatamiento de la iglesia no nos va a sorprender a nosotros, porque nosotros lo estamos esperando y anhelamos que Él venga, y porque dijo Pablo que estar en la presencia del Señor es mucho mejor. Él desea estar ausente del cuerpo y presente al Señor, pero por causa de los hermanos dice, también quiere estar presente. Entonces, hermano, es maravilloso lo que el Señor va a hacer con la iglesia y está haciendo con nosotros. Que estas cosas, hermano, puedan animarnos y puedan guiarnos para poder tener una mejor comunión con el Señor. Por lo tanto, la Escritura nos enseña que nos animemos los unos a los otros con estas palabras. Vamos a orar. Padre, gracias en esta noche por tu palabra, Señor. Gracias por la enseñanza de tu palabra. Gracias por recordarnos estos principios, Señor. Gracias, Señor, por amarnos, por enseñarnos, Señor, por ayudarnos, Padre, a conocerte más. Y gracias porque estas cosas van a ser una realidad, Señor, muy pronto. Y la iglesia, nosotros estamos